Muy bien, pues vamos a comenzar. Pati, ¿nos quieres compartir la alabanza? Y ahorita comenzamos el estudio. En todo momento y en todo lugar, que todo lo que pienso, mi forma de actuar, haya en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. En todo momento y en todo lugar, que todo lo que pienso, mi forma de actuar, haya en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo. Cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. Haya en mí la sensación de que tú estás aquí mirando todo el tiempo. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Cara a cara, Dios. Cara a cara, su amor. Corandeo. Gracias a Dios. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque constantemente, Dios,
Tu rostro, no constantemente, todo el tiempo, Señor, tu rostro está delante de nosotros y nosotros debemos de ser constantes en buscar el tuyo, Señor. Debemos de dejar de cuidar el no distraernos, cuidar el no confundirnos, Señor, o alejarnos de buscar tu presencia y tu dirección, Padre Santo. Yo te doy gracias por la oportunidad de estar acá, de cada uno de mis amigos que están esta noche conectados. Permítanos conocer, avivar, Señor, y entender el propósito, Señor, que tienes para nuestras vidas y entender qué tan trascendente, Señor, es tu plan sobre nosotros que aún, Señor, de los pequeños, de los niños, Señor, usas para tu gloria. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches, Roberto. Ya te vi por ahí, amigo. Qué gusto saludarte. Hola, hola. Ana, ¿también tu esposita por ahí? ¿O estás nada más tú Hola, solo, hola, amigo? Jaime. Sí, aquí está. Nada más Muy que bien. solo salgo yo a cuadro, pero aquí ando. Sí, ya. Sí, yo sé, Hola. ya. Hola. También Hola, acá, buenas noches. acá mi esposita estamos sentados juntos y ella se oculta. Muy bien, chicos. Pues buenas noches. Buenas noches. ¿Quién más entró y se conectó después? Nada más, Robert. Ay, hola, tía. Mi tía Mellita, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues qué bueno que ya estamos todos acá. Y les voy a invitar, por favor, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, por favor. Lucas, capítulo 2. Hoy el tema que nos corresponde es el tema de Jesús usa a los niños para evangelizar, para hablar las buenas noticias. Pero se me está jalando un bigote de la barba. La barba. Hoy mientras meditaba en este estudio, caí en algunas verdades y algunos hechos que a ciencia cierta, bueno, la verdad es que no había considerado muy a fondo y son muy interesantes en el texto. Nosotros damos por hecho, cuando estudiamos la Biblia, que los personajes de la Biblia saben todo lo que nosotros sabemos, ¿sí o no? O sea, nosotros damos por hecho que los personajes bíblicos dan por hecho todo lo que nosotros sabemos, y esto no es siempre así. Porque cuando nosotros leemos en el texto bíblico, ellos no saben lo que pasó después o lo que iba a pasar después. Por ejemplo, los discípulos sabían que Jesús iba a resucitar, sí o no. Cuando estaban caminando con Jesús antes de ser arrestado, los discípulos sabían que Jesús iba a ser arrestado y crucificado porque él se los declaró. Pero no lo entendían. Es más, ni lo creían. Y ejemplo fue que cuando pasa el arresto, cuando es llevado delante del pretorio y pasa toda esta situación hasta Cruz de Calvario, ellos se súper espantan y se sacan de onda y se sale todo de control. Y alguien diría, como si ellos no supieran lo que iba a pasar. Sí lo sabían, pero no lo entendían del todo. No había una conciencia, un entendimiento global como nosotros lo vemos ahora. ¿Por qué digo todo esto? Vamos a considerar un texto que pasa, primero que tenemos que replantearnos algunas cosas que tenemos como cultura tradicional, y que nos puede replantear algunas cosas muy interesantes, pero no los quiero confundir. ¿Ya encontraron Lucas capítulo 2? ¿Sí? Ok, voy a leer a partir del versículo 41. La versión que voy a leer, chicos, es una versión que se llama, ahora verán, se llama Nueva Biblia al Día. Es una traducción parafraseada que nos ayuda de tal forma que el texto está traducido con un español más cotidiano.
Entonces, bien, voy a leer a continuación. Dice, versículo 41. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Pregunta, ¿quiénes iban a Jerusalén? Los padres de Jesús. ¿A qué iban a Jerusalén? A la fiesta de la Pascua. Todos los años, ¿correcto? Sí. Bueno, hasta ahí vamos bien. Todos los años hacían esta peregrinación a Jerusalén. Dice, él cumplió 12 años, o sea, refiriéndose a Jesús. Fueron allá como era de costumbre. ¿Cuántos años habían ido a Jerusalén para cuando Jesús había cumplido 12 años? 12 veces. 12 veces. ¿Cómo? ¿Perdón, tía? Pues yo digo que 12 o un poco más, Sí. que no era necesario que hubiera nacido Jesús para que fueran a las fiestas de las Pascuas a Jerusalén. Estoy de acuerdo, pero vamos a recordar esto. La familia de Jesús no había sido familia de Jesús hasta que Jesús nació. Ujú. ¿Sí? Porque José no había tomado a María por esposa hasta que ya ella ya estaba embarazada de Jesús. Así es. Está bien interesante esto, ¿eh? Está como de chisme. Bueno, entonces, sí, lo más seguro es que sí hayan ido solamente Pero no familia. 12 veces. Como familia 12 veces, a lo mejor en otro formato, pero como familia 12 veces. Versículo 43. Al terminar la fiesta, se regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Pregunta de contexto, chicos. ¿Quién de ustedes como papá se nos pierde un hijo 15 minutos y ya estamos llamándole a la Guardia Nacional? ¿Cuánto, o mejor pregunto de esta forma, ¿cuánto tiempo tú te esperas a que tu hijo no lo tengas a la vista antes de que tú empieces a sonar las sirenas de alerta y buscarlo por todos lados? ¿Cuántos se aguantarían ustedes? Minutos, dice aquí Abril. No, nada. 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 ¿A poco no, papás? De repente estamos en la casa y hay como un silencio extraño, ¿no? Y de repente te volteas y, fulano, ¿qué estás haciendo? Ya hay demasiado silencio en la habitación y estos no están haciendo ruido, algo está pasando. Bueno, estos papás, José y María, dice aquí el texto que regresaron de la fiesta y Jesús se quedó en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. ¿Cómo pasó esto? Vamos a ver. Versículo 44. Ellos caminaron, ¿qué cosa? Todo un día pensando que Jesús iba entre los familiares y conocidos. Entonces, a ver, ¿qué cosas sabemos hasta ahorita? Que la familia de Jesús, José, María y él, iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Sabemos que ya habían ido 12 veces. Sabemos que Jesús se quedó en Jerusalén. Y sabemos que los papás no se dieron cuenta de esto en el transcurso de un día porque ellos asumieron que Jesús estaba con los demás parientes. ¿Qué cosa descubrimos ahora? Pues que Jesús no estaba inerte, subido en un pedestal, todo glorificado. Era un niño, y era un niño normal que amaba a su familia y que su familia lo amaba y que no era raro que se ausentara de la brújula de los papás porque era normal que estuviera con otros familiares y así lo pensaban los papás. Yo me acuerdo que estábamos en una congregación cuando Fanny era chiquita y en esa congregación era muy curioso porque nosotros llegábamos a la congregación, literalmente entrábamos por la puerta
y así como entrábamos, la niña de año y medio, 2 años, no, año y medio, ni caminaba todavía la chaparra, nos las quitaban de los brazos. Quien estaba ahí en la puerta nos las quitaba de los brazos. Y nosotros obviamente en esta congregación llegábamos a servir, dábamos estudios, tocábamos en la alabanza, hacíamos muchas cosas. Y estábamos ocupados. Y de nada más íbamos sabiendo la pelotita cómo iba brincando de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Y había veces, muchas ocasiones, que literal nos las entregaban cuando volvíamos al mismo punto donde nos las habían quitado, en la puerta, y ya íbamos de salida. Y hasta ahí recobrábamos a Estefanía. Era común, era normal. Bueno, viendo el contexto de la escena, Jesús era un niño normal, era un niño que era amado, era un niño que era cuidado no solamente por los papás, convivía con su demás familia. Y otra cosa que descubrimos acá es que en el viaje y en esta movilización de las familias a Jerusalén, no solamente iban ellos 3, iban más familiares. Y obviamente la fiesta de la Pascua en Jerusalén era una gran fiesta, era un momento donde todos los judíos de muchos sectores se reunían para ir a celebrar la fiesta en Jerusalén. Entonces había muchísima gente, había un gran tumulto y bueno, hasta ahí va. Continuamos. Dice, versículo 46, después de 3 días, perdón, 44. Ellos caminaron todo un día pensando que Jesús iba entre los familiares y conocidos. Cuando lo buscaron, versículo 45, y no lo encontraron, volvieron a Jerusalén para buscarlo. ¿Qué momento tan dramático, tan crítico, tan desesperante? Quienes somos papás, pónganse en esos zapatos. Se les extravió el niño, el primogénito, el bebé, la criatura. Y no era así como de, ay, pues agarra el coche. O sea, llevaban un día caminando. Quiere decir que el niño tenía un día perdido. Entonces había que hacer otro día de camino para regresar al punto en donde los vieron por última vez. Versículo 46. Después de 3 días, o sea, pobres papás, después de 3 días, dice, lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, también se quedaron asombrados. Y su madre dijo, hijo, ¿por qué nos haces esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. 3 días sin no aparecer el niño, pero barato, o sea, quedó barato. Y él le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi padre? Este niño de 12 años. Primero, preguntar por todos lados si habían visto al niño, ¿no? Imagínense por toda la ciudad de Jerusalén. Y dando las referencias de cómo es, mire, es un niño así, flaquito, no sé qué, traía puesta una túnica, color gris. Y ya, pues creo que está aquí, creo que está allá, creo que lo vi en el templo. Y cuando llegan al templo y lo ven en esa escena, claro está, según lo que vemos en la Biblia, que no era el común denominador de Jesús estar discutiendo con maestros de la ley. Porque dice el texto que cuando lo vieron y lo oyeron, José y María, se quedaron sorprendidos de lo que respondía.
Se quedaron sorprendidos de ver lo que Jesús sabía y cómo lo sabía. Y era un choque. Versículo 50. Pero ellos no entendieron lo que él les quería decir. Y entonces volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús seguía creciendo en sabiduría y en estatura y gozaba más y más del favor de Dios, de la gente. Les decía al principio de cuando empezamos este estudio, nosotros asumimos que los personajes bíblicos saben, cuando leemos el texto, en los momentos históricos que lo estamos leyendo, que ellos ya van a saber o en ese momento conocen el desenlace de la historia, pero no es así. No es así. Algunas cosas a puntualizar de este texto. Primero, ¿qué sabía José acerca de Jesús? Que no era su hijo de Que no era carne, su hijo, primero. de sangre. ¿Qué otra cosa sabía? ¿Qué otra cosa sabía José acerca de Jesús? A ver, hay alguien aquí en el Zoom. Platiquen. Que Dios tenía un plan para él, ¿Por qué lo sabía, suegra? pues porque se lo había dicho cuando le dijo que no repudiara a María. Cuando José se entera que María estaba embarazada y él no había estado con ella, él trató de dejarla en lo secreto. ¿Por qué? ¿Perdón? Cuando José se entera que María estaba embarazada y obviamente no era de él, ellos estaban ya comprometidos, pero no habían tenido intimidad. ¿Qué es lo que hace José o qué es lo que intenta hacer José cuando se entera de estas cosas? Trató de repudiarla, bueno, de dejarla sin que nadie se enterara. ¿Por Pero, qué? pues porque pensaba que No iban a pelear. la había traicionado, pensaba que sí, había tenido relaciones con un hombre y no quería que la apedrearan, entonces nada más la iba a dejar así. Lo que correspondía de una mujer que tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio, según la ley, era apedrearla. Y José la amaba. Con todo y ese momento tan cruel, tan crítico, tan doloroso, José la amaba. José era un buen hombre. Y decidió que era mejor que lo acusaran a él de abandono, que tuvo relaciones sexuales, porque él no iba a explicar por qué la iba a abandonar. Simple y sencillamente se iba a desaparecer. Y entonces así la gente lo acusaría a él de haberla dejado embarazada antes del matrimonio y no a ella por haber tenido relaciones sexuales. El ángel le dice, no lo hagas, le explica que hay un propósito, le explica cómo fue concebido ese niño. Y también a María, el ángel también le da el anunciamiento de este embarazo. Pero lo que no les dice a ninguno de los dos, que Jesús iba a ir a la cruz de Calvario, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios hecho hombre. Todos estos datos no los sabían José y María cuando Jesús tenía 12 años y se desapareció. Ellos solo sabían que era una persona muy especial de parte de Dios y Dios tenía un propósito con él, pero era un niño normal. Era un niño común. Era un niño que estaba como otros niños. Yo cuando leo esto que dice
pero ellos no entendieron lo que él quería decir. Cuando Jesús les dijo, yo tengo que estar en las cosas de mi Padre, la gran pregunta que quedó en José y María es, ¿cuál Padre? ¿Sí? ¿Cuál Padre? Ya me estoy explicando porque cuando les digo que José y María no Porque entendían y no todavía no sabían. le decían a Dios Padre, ¿no? No, y, o sea, ¿cómo que eres hijo de Dios? Eso no, o sea, eso no. De hecho, ese es el punto por el cual los fariseos se escandalizan en Jerusalén contra Jesús, porque él afirma ser hijo de Dios. Y eso es lo que los escandaliza y lo llevan al arrestarlo. Es increíble, es hermoso, es tremendo cuando vemos en la vida de nuestros hijos operando verdades eternas que quizás ellos tampoco entienden, pero que sí se revela el corazón y el amor de Dios. Yo leo en el texto y lo que alcanzo a mirar solamente de estas semillas, estas migajas de pan que están aquí en estos textos, es que la familia de Jesús, de José y María, era una familia normal, era una familia que convivía con otras familias, era una familia unida, era una familia que viajaba, era una familia que tenía devoción a Dios, porque cuando hablamos de que iban todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua, todos los años a Jerusalén para celebrar la Pascua, de Nazaret a Jerusalén, no era así como de, ay, pues vamos a Jerusalén, ¿cuándo? El mes que viene, oye, pero sí tiene gasolina el coche, ¿no? O sea, no era así. Ir de Nazaret a Jerusalén representaba un esfuerzo, un viaje, y no tenían burro, ni caballo, ni elefante, ni camelo, o sea, iban a pie. Y había un esfuerzo económico, físico, fuerte. Pero había una también de parte de José y María y de toda su familia, una devoción. Jesús creció en una familia que amaba, que temía a Dios. Y que también eso se lo expresaron y fueron cosas que el niño también estuvo ahí. Y no nació sabiendo que era el no Mesías. sabió que, dice Abril, no sabió naciendo que era el Al Mesías. revés, no nació sabiendo. No nació sabiendo que era el Mesías. Gracias. Pero cuando ya está en Jerusalén, cuando se pasa 3 días compartiendo las buenas noticias, el consejo de Dios, porque lo que impactó a los ancianos, lo que impactó a los escribas en ese momento es la sabiduría con la que Jesús hablaba. Lo importante que era lo que estaba diciendo y que no eran cosas sin sentido, sino tenían un hilo, una respuesta. A veces los hijos nos hablan de parte de Dios y solamente por ser pequeños valoramos en poco esas palabras. Y a veces habríamos que tener los oídos más abiertos, ser más sensibles, porque quizás estos pequeños nos estén revelando cosas tremendas de parte del corazón de Dios. Años atrás, mis hijos, siendo muy pequeños, Fanny estaba muy pequeñita y empezaron los terrores, a ver, recuérdame, empezaron terrores nocturnos, empezaron escenas de miedo en las noches. Y su mamá, pues hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos y conforme a lo que nosotros entendíamos tratábamos de ayudarle en una situación que para ese momento para ella era una cosa muy grave, que era un temor, era un terror. ¿A qué? A nada, pero para ella era una realidad y así es el miedo, aunque no sea nada, el miedo existe. Y la niña estaba sufriendo.
estaba sufriendo mucho por estos miedos. Y una noche la mamá se metió a la recámara, se sentó en la cama con ella y le dijo, ven, vamos a orar. Y le dijo, vas a repetir después de mí. Tendría 3 años, 4 años a lo mucho. Y entonces le dijo, vas a repetir después de mí, Señor Jesús, y la niña, Señor Jesús, quítame el miedo, dame gozo, no como paz, y dame paz. Cuando dijo amén, la niña se tiró a carcajearse, así, empezó a carcajearse como loca. Y Abril se quedó pasmada, no supo si enojarse, porque la niña estaba agarrando en juego lo que estaba haciendo, no supo si lo había tomado como un chiste. No, o sea, el primer momento fue desconcertante para Abril. Pero en el momento que analizó lo que le estaba diciendo a la niña que orara, lo que entendió Abril es que la niña estaba orando con fe. Y lo que le pidió en ese momento la niña a Dios es lléname de gozo. ¿Y qué es sino la niña que cayera, que rompiera en risa, sino que Dios le estaba llenando de gozo? Y fue un segundo en donde tuvo que analizar el entorno de lo que estaba pasando y entendió Abril que había pasado una cosa sobrenatural. Sobrenatural. Fueron pasando los años y ese don lo tuvo la oportunidad la niña de orar por otros niños que tenían miedo y de poder ministrar ese don que Dios había recibido de parte de Dios. Los niños son, sin duda alguna, un momento muy importante de parte de Dios para revelarnos su propósito y su persona. Quizás no lo entendamos del todo, no comprendamos lo que está pasando, pero Dios tiene propósito. Y Dios quiere tanto revelarse a ellos como a nosotros. Y nos va a hablar de una y de otra manera a través de ellos y a través de las circunstancias y a través de muchas cosas. Termino con esta parte. Así como José y María, nosotros, tú y yo, no entendemos el total de las respuestas de por qué están pasando estas cosas. Y muchas veces pasan cosas como que se nos pierde el hijo. Cosas, y digo, me refiero a que se nos pierde el hijo como un ejemplo de una crisis en la familia. José y María tuvieron una crisis de 3 días. No sé si José se haya puesto a decirle a María, ¿ves? Te dije, pero tú nunca pones atención. Y María respondiéndole y quejándose y diciéndole, tú siempre me echas la culpa de todo, eres un neurótico, pero claro, pero tú nada más estás pensando en el trabajo y en regresar a trabajar en tus mesas y en tus sillas y en tu madera, pero yo también tengo que hacer todo y tú me dejas a todo, al niño, la casa, todo, yo lo tengo. No sé. Pero yo creo que José, María, Jesús, los familiares eran tan humanos y las circunstancias tan normales como nosotros. Y en momentos de crisis Dios se revela y Dios tiene propósito, familia. Concluyo con estas 2 cosas. 1, dice años después que Jesús le dijo a los discípulos, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después también a sus discípulos los puso un niño en medio de ellos y les dijo, si no se vuelven como uno de estos, no heredaréis. Les voy a decir cómo era. Versículo 50. Dice,
Versículo 51. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y los obedecía en todo. Eso es un niño. Eso es un niño. Es un ser humano que tiene que aprender obediencia. No vamos a poder ver la gloria de Dios si no aprendemos primeramente a ser obedientes a su voz. No vamos a ver que las cosas cambien en nuestra crisis y en nuestras circunstancias si no aprendemos a obedecer lo que Dios establece como correcto. ¿Saben algo cierto de... Sí, Jesús les dijo, en las cosas de mi Padre estoy. Pero seguramente los padres le dijeron, sí, pues me vale, no te pierdas así 3 días. Y sí le han de haber puesto una regañada interesante, barata. Y dice la Biblia que Jesús los obedecía. No agarró y les dijo, ay, ignorantes, no saben que yo soy el Hijo de Dios. Dice que Jesús los obedeció. Entonces, aquí también me enseña que no porque tengas la razón o creas que tengas la razón, puedes brincarte el hecho de que lo que Dios te está mandando es lo que tienes que hacer. La obediencia no es un tema negociable para Dios. Si Dios te pide que hagas una cosa de la forma en que te la esté pidiendo, no le sugieras, no le propongas, no le añadas. Si te dice ponte a orar, ponte a orar. Si te dice ponte a leer la Biblia, ponte a leer la Biblia. Si te dice congrégate, congrega. Si te dice ponte a estudiar la Biblia, ponte a estudiar. Si te dice ponte a escuchar alabanza. Si te dice haz todo lo que Dios te diga, y en medida de que tú obedezcas, vas a ver cosas extraordinarias. Puede que no las entiendas como María, que dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. No entendía. Incluso en la cruz de Calvario, María no entendía. ¿Por qué está pasando todo esto? Y muchas veces cuando hay crisis en nuestra vida, nosotros decimos, Señor, es que, ¿qué está pasando? ¿Por qué no tienes cuidado de nosotros? No entiendo qué está pasando, porque estamos en un momento de crisis. Pero aún en los momentos de crisis seguimos caminando hacia la perfecta voluntad de Dios, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Y todas las circunstancias nos llevan al punto en donde Dios quiere que estemos en nuestra vida. Así que no tengas miedo, no te agüites porque las cosas no salen como tú esperas o porque hay momentos de crisis. La única manera de salir de ahí y llegar hasta donde Dios quiere que estemos es que seamos como esos niños obedientes, como esos niños que no cuestionan, y si cuestionan, el cuestionamiento no es una directriz para tomar decisiones en la vida. El cuestionamiento es, Señor, no sé por qué, pero si tú mandas, yo hago. Qué poderoso es ver en un niño levantar sus manos, orar, adorar. Y cómo nos volvemos adultos, porque alguna vez fuimos niños, y nos convertimos en seres tan selectivos, tan sofisticados, que ponemos tantos obstáculos cuando lo que Dios está buscando de nosotros es obediencia. Las buenas noticias vendrán a nuestra vida y sucederán a nuestra vida esas cosas maravillosas y sobrenaturales, sí, en la medida de que nosotros obedezcamos. Dice mi pastor, y yo creo que lo dice bien, la forma en que tú vas a honrar y la forma perfecta en que tú honras a Dios no es cuando cantas, no es cuando diezmas, no es cuando oras o lees la Biblia. Esas cosas están padres, están bien, pero tiene que haber de ti primeramente obediencia. O sea, si lees la Biblia, pero sigues siendo soberbio, si cantas alabanza, pero sigues siendo iracundo, si das diezmo, pero sigues mintiendo, sigues robando,
está siendo obediente. Dijeron por ahí, no lo creo, Rick. Yo creo que es falso. Entonces, es un asunto de obedecer. Dudas, preguntas, comentarios, abran sus micrófonos y los escuchamos, chicos. A mí me quedó muy clara el estudio de hoy, ¿eh? Me quedó muy claro. Me quedó muy claro. A veces creo que son puntos muy... este punto de la obediencia pudiera parecer algo como muy lógico, que tú tienes en la mente, que sabes, y a veces tu conciencia, que es esta manera en como a veces Dios nos habla, te dice por ahí no, y ahí vas, y ahí vas, y ahí vas. Y es algo tan, para mí tan lógico pensar en, no es que uno debe de ser obediente, pero llega el día a día y lo olvidas, en mi caso, ¿no? O sea, ¿qué tan necesario es tener presente esa premisa fundamental de entender que hay una directriz, hay un propósito que Dios te da y sin embargo lo olvidas y vuelves a actuar con esto que me parece bien interesante que decías? O sea, sabes por dónde es, pero aún así crees que tu camino es más fregón. Esa soberbia, ¿no? O sabes que está bien padre cuando, digo, a mí me pasó ahora domingo que voy a la congregación con ustedes y yo escucho la alabanza y yo me sentí así un momento en que yo estaba llorando y bien emocional y todo el rollo. Pero luego, o sea, sí, qué bonito, lo acabas de decir, me llegaron muchas esas palabras, ¿no? De, sí, alabas y cantas y todo, y luego al otro día se te olvida y vuelves a caer en ese círculo de que por todo te enojas, por todo haces bronca, por todo te pones así mal, y olvidas esa paz que te provocaba el estar en comunión en ese momento. Entonces, vaya qué detalle tan impresionante. Yo no sabía dónde ibas cuando estabas con el texto al principio y a dónde llegaste, ¿no? Y me pareció muy, o sea, muy soberbio el hecho de llegar al punto de mayor importancia de esto que nos dice la Biblia, ¿no? La importancia de ser obediente, o sea, incluso en una figura tan importante como lo es Jesús. Él lo era con sus padres en ese momento, sabiendo él que ya tenía que atender los asuntos de su padre en ese momento. Sabiéndolo él ya en plena conciencia de ser quien es, a sus 12 años, obedecía a sus padres. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que uno en plena conciencia de saber que Dios es nuestro creador o es el creador, aún así dices, te negocio, ¿no? Es que mejor no le hago así, mejor como que, ¿por qué no le meto jiribilla, no? No, fuerte. Y lo puedes leer así tan superficial que no entiendes ese detalle tan importante, ¿no? O sea, él, con independencia de la conciencia que él ya tenía, de ser el Hijo de Dios, de estar hablando en ese momento, de estar en el templo ya, haciendo disertaciones bien profundas y bien técnicas y de mucha sabiduría y de mucho conocimiento, él ya cuando se regresa con sus padres, con María y con José, los obedece. Dios, eso está muy fuerte. Bueno, a mí me parece fantástico. Muchas gracias. A mí me encantó el estudio. Gracias. Gracias a Dios, Robert, por esas palabras. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo les llamo 20, ¿sabes? 20 celestiales. En nuestra época había unas monedas de 20 centavos que usábamos para el teléfono. Y entonces luego Sí, no caía, le tenías que dar así como el llegue para que cayera. Y ya cuando cayó el 20 ya podías hablar. Entonces yo les llamo esos 20 celestiales que nos caen a todos. Gracias a Dios por tu vida, Robert. ¿Alguien más? Nos cayó el 20. Ya. Sí. Sí, Más claro no pude estar. Y es fuerte,
a veces es duro porque, híjole, a veces uno piensa que lo que Dios nos está pidiendo es bien difícil, pero no es difícil, solamente no nos gusta obedecer. Es que Porque O no nosotros están acostumbrados a hacerlo. tenemos una mejor idea siempre, ¿no? la vida de Jesús tenemos que analizarla punto por punto, leer y releer y releer y releer todo lo referente a él, porque cada punto de su vida es una enseñanza para todos nosotros. Cada Amén. punto de su vida. Y en todo se basa en la obediencia al Padre. Así es. Lo vemos en toda la Biblia, cómo oraba antes de hacer un milagro. Siempre le pedía ayuda a su Padre por medio del Espíritu Santo. Ujú. Sí, suegro. Sí, así es. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera comentar algo aquí? ¿No? ¿No? Bueno. Mabel, ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? Mabel, ¿no? Yo. Venga. Algo, la obediencia. La obediencia empezó desde María. El Señor escogió a María porque sabía que le amaba, que le obedecía. A José, precisamente por eso, también, independientemente de lo que dices, ¿no? De ese choque tan tremendo que él ha de haber tenido cuando se enteró que María estaba embarazada y que no era de él, pues lo tremendo que ha de haber sido para él, pero cuando el ángel del Señor se le aparece y le dice, acepta a María, él obedece. Esta otra obediencia. Y para mí, lo que hizo María también fue tremendo, porque para esos tiempos, el que ella hubiera estado embarazada y que no, si se hubiera dado a conocer que no era de José, ella corría un gran riesgo, un gran peligro, pero ella, una mujer muy valiente. Sí, Señor, aquí está, y aquí está tu sierva. Y obedeció. Obediencia en José, obediencia en María, esa manera en que en el hogar, cómo seguían y cómo adoraban al Señor, cómo obedecían, cómo acudían a todas esas fiestas. El niño creció en ese ambiente, el Señor también sabía en qué hogar terrenal estaba. Nada se salió del control del Señor, pero a mí la verdad es que esa obediencia y ese amor, esa entrega, tremenda también. Admirable. Yes. Es correcto. Es y muy, después, bueno, ya después fue la vida de ellos como pareja, ¿no? Sus demás hijos, los demás hijos de María y José. Y que también, ¿cómo se llama? A veces en que no se hablaba mucho de esto, pero sí, ya cuando empiezas a leerle más, dices que de veras ya después, sí, ya hubo hijos de ellos dos. Sí, uno de ellos es una carta de uno de los hermanos de Jesús, es una carta en el Nuevo Testamento, y vemos también a María desorientada cuando va a ver a Jesús con todo el tumulto y le dicen, tu madre y tus hermanos están allá afuera, como diciéndoles, a ver, déjalos pasar porque es un VIP. Y Jesús se voltea y les dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquí entre estos están mis madre y mis hermanos. O sea, no funciona así. Y es bien fuerte eso. Es bien tremendo porque literalmente lo que hace Jesús en todas las situaciones, y dice mi suegro, todas las situaciones, es que nos pone una ajustada de tuercas, así, marca, me renueva el motor cada vez que el Señor entra a mi mente, ¿no? O sea, nos deja como recién salidos de la agencia.
porque nos va a confrontar, nos va a quitar, nos va a ajustar todo lo que pensamos, todo. Y cuando le creemos a Dios, cuando le decimos que sí, cosas maravillosas pasan. Cosas maravillosas pasan. ¿Alguien más? Ok, pues quiero poner en oración 3 cosas en específico esta noche. Si hay algo más, por favor, coméntenlo. Pero hoy quiero orar por el grupo, por nosotros, pero por las gentes que no se han podido conectar. Me parece importante el no ver esto como poca cosa, porque les extrañamos, pero también buscar que hay un propósito de Dios, una dirección y un trato de Dios para cada uno. Y yo quisiera que estuvieran aquí considerando esto juntos, pero Dios tiene un plan también para ellos. Y el hecho de que no estén aquí no es que no estemos al tanto, pendientes y no les extrañamos. Entonces quiero orar por eso. Lo segundo, quiero orar por Patti, que me comparten que este fin de semana va a estar dando una conferencia en el legado de acompañamiento, que es este grupo en este congreso de mujeres o de personas que han tenido una pérdida. Es mucho el tema de tanatología, si no estoy en lo equivocado. También porque se les va a predicar a personas inconversas en ese congreso. Y Patti va a tener la oportunidad no de hablar de su experiencia, sino hablar de Jesucristo. Y eso está tremendo. Porque va a tener una gran audiencia que no sabe que Dios ha fijado el fin de semana una cita eterna con ellos. Entonces, por Patti. Y quiero que tengo ya bastante gente orando por esto, pero lo pongo como prioridad en este grupo porque lo estamos dirigiendo. Tenemos, mi esposo y yo, el retomar el trabajo con jóvenes y hay una intención muy, ¿cómo decir? Atrevida, muy ambiciosa, me gusta la palabra, ambiciosa de parte de varios jóvenes de volver a esos tiempos de gloria donde las manifestaciones de Dios en los grupos juveniles se den y donde grupos, cientos, decenas, y si es posible, centenas y miles de jóvenes vengan a los pies de Jesús. Y ellos lo quieren hacer y ellos nos están pidiendo ayuda para dirigirlos a todo esto. Pero obviamente una intención de este tamaño va a tener un contraataque de parte del diablo. Y ya empezó con todo el diablo a pegarle a los eslabones débiles. Y necesitamos levantar vallados de oración para que el Señor mande ángeles y peleen esa batalla que el diablo está tratando de ganar absurdamente, que no va a ganar. Pero parte de la experiencia de Dios con los jóvenes es que tú ores por ellos. Parte del trato de Dios en todo este tiempo y en lo que vamos a hacer tiene que ver con que tú levantes oración por ellos todos los días, y ores por los líderes de jóvenes, por los grupos de jóvenes, por los jóvenes que van a creer, por los jóvenes que están sufriendo, padeciendo lejos de sus grupos juveniles cristianos porque el diablo los ha engañado y les ha dicho que no valen y les ha dicho que ellos ya perdieron la oportunidad de ser hijos de Dios por lo que ha pasado. Entonces, bueno, pues vamos a orar por esto, por favor. Inclinen sus ojitos, cierren sus ojitos, vamos a orar juntos, deje todo lo que está haciendo y concentrémonos juntos en un sentir de las palabras que vamos a hablar a Dios. Señor Padre Celestial, te alabo y te bendigo, Dios, porque tú eres el Rey soberano, tú eres el Rey del universo, Señor, Creador precioso.
Te alabo y te bendigo, Señor, porque mi vida te pertenece, porque solamente tú, Señor, es el que puedes producir en mí el gozo y la paz perfecta que mi alma necesita. Te alabo y te bendigo, Señor, porque me has dado una identidad a través de tu Hijo Jesucristo, la cual es perfecta, Señor, y segura, a través de la cual puedo entrar confiadamente a tu presencia y hablar contigo, coram deo, cara a cara a ti, Señor. Padre Celestial, hoy levanto delante de tu presencia, Señor, la vida de las familias, de las personas que por alguna circunstancia no han podido conectarse a este estudio entre semanas, Señor. Te pido por ellos, por sus circunstancias de trabajo, por sus traslados, por su agenda, Señor, por sus decisiones, por sus situaciones, Señor. Y te pido, Señor, Dios mío, nos permitas volver a verlos conectados entre nosotros. Te digo, Señor, con el alma les extrañamos, pero solamente creo y entiendo, Señor, que solamente tú eres el que puede atraer nuestros pasos a estas citas celestiales, Señor. Así que los pongo en tus manos, Señor, y te pido que vuelvan a estar, tener la agenda, Señor, el momento, la oportunidad, Señor, de estar entre nosotros, Señor. Y si hubiera algo que el enemigo les haya tocado, les haya atentado, les haya robado, por lo cual no estén con nosotros, Señor, te pido que tu Espíritu Santo les rescate y les devuelva para estar con nosotros. Señor, también te pido, Señor, por la vida de Patti. Espíritu Santo, yo sé que tú le has escogido, que tú le has llenado y que tú le has inspirado con las palabras correctas, con el mensaje exacto, con la idea concreta, Señor, con la cual este fin de semana cientos de personas, hombres y mujeres, van a entregar su vida a Cristo Jesús. Dale, Señor, como a los apóstoles, Señor, en el libro de los Hechos, dales de nuevo, Señor, que es libertad para hablar, Señor. Calla todo pensamiento satánico, Señor, que trate de amedrentarla, de atemorizarla, de extraviarla o confundirla, Señor, y establece tu palabra, Señor, y tu respaldo. Haz que tu respaldo celestial, Señor, le sea notorio, Señor, para que lo pueda tocar, lo pueda ver, lo pueda sentir y lo pueda transmitir con ese poder y con esa autoridad que nos das en Cristo Jesús, Señor. Te pido que eso hagas en Patti. Y, Señor, te pido por todos los que estamos aquí, Señor, por hombres y mujeres que están aquí acompañándonos esta noche, que no es una casualidad. Y yo te pido, Señor, que los levantes a todos y cada uno de ellos como guerreros intercesores, porque antes, Señor, de venir a ti para que soluciones nuestros problemas, nos has puesto en este lugar, Señor, para que intercedamos por las necesidades de otros, Señor. Y hemos visto una y otra vez, Señor, que si queremos ver soluciones en nuestra vida y cubiertas nuestras necesidades, la forma eterna, perfecta e idónea que tú diseñaste para que eso pase, Señor, es cuando nosotros nos desenfocamos de nuestros problemas y vemos por la necesidad de otro y le suplimos. Por eso, Señor, te pido, Dios, que levantes en cada uno de los que están aquí un espíritu fervoroso de oración, un sentir, una necesidad, Señor, una convicción, Señor, de urgencia, Señor, por clamar y pedir por los jóvenes, Señor. Por esta generación, Señor, que una y otra vez, cada vez es más asqueroso y más horrible, Señor. El ataque del enemigo sigue siendo el mismo, pero cada vez es más desquiciado, más agresivo, Señor, más horrible, Señor, y tiene a estos jovencitos llenos de confusión, Señor, llenos de temor, Señor,
llenos de mentiras en su alma y en su corazón, Señor, de la cual ninguna, Señor, ninguna palabra, ninguna idea proviene de ti, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, te pedimos, Señor, que prepares esos corazones que se van a reunir el 11 de junio, Señor, para escuchar buenas noticias, las buenas noticias, Señor, de que tú eres el Padre Celestial, que aunque estemos lejos y hayamos estado extraviados, Señor, tú eres el Padre precioso que nos esperas a la puerta del hogar para abrazarnos, para besarnos, para vestirnos y para sentarnos a tu mesa como hijos amados. Gracias, Padre Santo, por esta noche. Yo bendigo a todos y cada uno de los que estamos aquí juntos, Señor, y te pido, Señor, te ruego, Señor, que te sigas revelando a cada uno de forma personal e íntima. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias. En tu nombre, Señor, oramos y sabemos que has escuchado nuestra oración. Que así sea. Amén y amén. Familia, abran sus micrófonos, salúdense y nos vemos el domingo.